Bien, la charla la titulé Evolución de la fauna sudamericana a través de los yacimientos paleontológicos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y esto abarca temporalmente lo que es el Cenozoico superior, los últimos aproximadamente 5,5 millones de años de historia natural de lo que sería la región pampeana. Bien, ¿cuáles son los insumos básicos de los cuales yo voy a echar mano para poder, digamos, hablar de cómo fue variando la fauna en tiempo y espacio? Bueno, principalmente la bioestratigrafía, es el ordenamiento de los cuerpos de roca a partir de la fauna o flora, o en realidad más bien de los fósiles que vamos encontrando en distintos estratos. Y otro insumo que voy a utilizar, este es un gráfico muy conocido, por lo menos para aquellos que han cursado alguna vez ciencias de la Tierra en la secundaria o en la facultad, que es Gondwana, hace aproximadamente 250 millones de años atrás, cuando los continentes estaban todos juntos, y ahí lo que pueden ver en distintos colores son la distribución de algunos de los organismos que existieron durante ese momento del tiempo, que permitieron para ese caso hacer una reconstrucción paleogeográfica de la distribución, de cómo estaban distribuidos los continentes. O sea, vamos a utilizar entonces la bioestratigrafía y la eh, paleobiogeografía, o sea, la distribución de los organismos en el pasado. Y vamos a abarcar con esto dos dimensiones, tiempo y espacio. Para empezar a hablar de la evolución o de cómo fue variando la fauna sudamericana, tenemos que empezar a hablar de este hombre, que es George Gaylord Simpson, uno de los paleontólogos más destacados del siglo XX, que estuvo por suerte de visita aquí en Mar del Plata un par de oportunidades, y momento en el cual se hizo adicto al mate, donde además en ese proceso de adicción al mate que le inculcaron que le inculcó en su momento Lorenzo Scalia, que era director del Museo de Mar del Plata en aquel momento, tuvo la gentileza además de elaborar un libro acerca del mate y todas las perfecciones que él había alcanzado con este brebaje. Bien, el título del libro más importante que habla sobre la evolución de la fauna sudamericana es Splendid Isolation, y básicamente está haciendo referencia a que Sudamérica, durante una gran parte de la era cenozoica, actuó como un continente isla, de la misma forma que hoy en día lo hace de alguna manera Australia en Oceanía como principal masa continental. George Gaylord Simpson, al estudiar toda la secuencia del tiempo del Cenozoico sudamericano, estableció que la fauna se podría dividir en tres episodios. La conformación de la fauna sudamericana se podría dividir en tres episodios que él llamó estratos faunísticos. Estos estratos faunísticos les puso además un nombre. Eh, el estrato faunístico más antiguo, estamos hablando que inicia en el Paleoceno temprano, estamos hablando 64 o 65 millones de años atrás, años atrás, luego de la extinción de los dinosaurios como principal grupo representante de la fauna mesozoica. Cambian las faunas a nivel mundial, y los mamíferos se hacen, junto con las aves, de los grupos dominantes. En Sudamérica, ¿qué es lo que nosotros teníamos para este momento del tiempo? Bueno, teníamos varios animales muy raros, por cierto, entre ellos una gran cantidad y grupos de ungulados nativos sudamericanos. Muchos de estos ungulados nativos se habrían originado de algunos de, o derivados de ungulados más primitivos que habrían procedido a finales del Cretácico a partir de América del Norte. Y otro grupo importante para ese momento del tiempo, que suponemos que es uno de los más representativos de América del Sur, porque se habrían originado aquí, serían el grupo de los cenartros. Si bien este nombre suena algo extraño, ustedes los conocen muy bien porque tenemos representantes vivientes de este gran grupo, que son, por ejemplo, los osos hormigueros, los perezosos arborícolas, los peludos, los querquincho bola, bueno,
Todos estos animales pertenecen al grupo de los cenartros que aún son muy, representativos de la fauna sudamericana y que estarían en este primer estrato faunístico. Y otro de los grupos que también habría provenido a finales del Cretácico desde Asia, pasando por América del Norte y luego diversificándose mucho en América del Sur, son los metaterios o los marsupiales. Ustedes, el marsupial que quizás más se le viene a la cabeza, que no es justamente los de acá, es muy autóctono, es la comadreja. Bien, vamos a ver, estos serían algunos ejemplos de este primer estrato faunístico. Tenemos arriba a la izquierda los Litopternas, es un grupo de ungulados nativos, entre ellos están las más recientes, por ejemplo, Macrauquenias, que son como una mezcla de un guanaco con una trompa, según algunas reconstrucciones. Los piroterios son otro grupo de ungulados nativos. Algunos grupos de marsupiales muy raros, como los gorovéridos, pero hay muchos más. Y entre ellos también están las aves del terror, que son aves que van a desarrollar durante todo el Cenozoico el rol de principales formas carnívoras para Sudamérica, junto con algunas formas carnívoras bastante aberrantes de marsupiales, llegando a algunos casos extremos que vamos a ver un poquito más adelante, donde hay una convergencia evolutiva, o mejor dicho, paralelismo con algunos grupos de mamíferos placentarios como son los tigres dientes de sable. Bien, el segundo estrato faunístico, voy a volver para atrás, comienza en el Eoceno tardío, Oligoceno temprano, y se da porque, avanzo nuevo, en un momento el norte de América del Sur y el norte de África no estaban muy distantes y las corrientes oceánicas y grandes ríos que habrían estado desembocando en la costa este del norte de África habría generado grandes balsas naturales, y en estas balsas naturales habrían llegado al norte de América del Sur dos grupos de animales muy importantes, que son los monos platirrinos o los monos del Nuevo Mundo, ¿sí? Y los roedores cabiomorfos. Cuando estos grupos de animales llegan a América del Sur, rápidamente encuentran una gran variedad de nichos ecológicos que pueden ocupar, y tan rápido va a ser la colonización de América del Sur y la radiación de estos grupos que rápidamente van a llegar hasta el extremo sur de América del Sur. Ejemplo, Santa Cruz. Bien, entonces esto es digamos, lo previo a la charla al núcleo de la charla que voy a brindarles hoy, que es el último estrato faunístico de George Gaylord Simpson, que es el estrato faunístico 3, y que actualmente recibe el nombre específico de el gran JIBA, o el Gran Intercambio Biótico Americano, que es uno de los procesos paleobiogeográficos más atrayentes, más este mundo, ya que es un claro ejemplo de cómo la biota puede dispersarse a través de los continentes y colonizar nuevas áreas. Bien. Para poder hablar del cambio biótico americano, tenemos que entender el contexto geológico, climático, donde se va a dar este proceso biogeográfico. ¿Puede ser que me escuchen bien? Se te cuelga un poco, Matías. Sí, se cuelga un poquito, pero bueno, pero va bien. Ok. Bien, pues me sale de conexión débil y estoy al lado del módem. Bueno, una de las personas que se ocupó de estudiar también el gran intercambio biótico americano y que hizo una publicación especial para el Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata en su momento fue Osvaldo Rey. Introdujo conceptos muy interesantes, y este libro, que está exquisitamente elaborado a través de la visión bien epistemológica que le brindó su amigo Mario Bunge,
es una de las joyas que tenemos aquí en el museo y es todo, hizo algunas predicciones muy interesantes acerca del estado de evolución de la fauna sudamericana durante el gran intercambio biótico americano, ya que se veía algunos patrones que el registro fósil no estaría representando. Entonces hizo algunas suposiciones, como por ejemplo para los roedores crisétidos, del cual él era un gran estudioso, que los roedores crisétidos deberían aparecer en el registro fósil mucho más atrás en el tiempo de lo que actualmente el registro fósil nos está brindando. Y esa predicción hace un par de años atrás se cumplió, ya que empezamos a encontrar registros de crisétidos desde el Mioceno superior, cosa que antes no se los conocía. Bien, este es, aunque sea algo difícil de interpretar así en un pantallazo, pero es el frente de los acantilados desde Mar del Plata. A ver, vamos a ver si me funciona el puntero láser, ahí está. Desde Mar del Plata, en el extremo superior derecho, se van juntando los perfiles estratigráficos extendidos, hasta la ciudad de Miramar, en el sur, que está abajo a la izquierda. Todo esto es como si fuera una torta. Son los distintos niveles estratigráficos que Jorge Lucas Craig definió en 1952, pero el que en realidad engendró la semilla inicial de la estratigrafía del sur, de las barrancas entre Mar del Plata y Miramar, él lo que hizo es partir con la dualidad que en algún momento habría propuesto Florentino Ameghino, que básicamente discriminaba entre un nivel que se llamaba chapadmalarense, que es este que está de color más violeta, y todo lo que estaba por encima sería de edad ensenadense. Bueno, Rizominghe vio que había otros estratos en el medio de estas dos unidades estratigráficas y nos generó esta, como yo me gusta decir, estantería. Esta estantería fue gratamente, ¿cómo se puede decir? Ampliada, detallada por Marcelo Zárate en 1989, proponiendo un esquema de detalle importante para realizar colecciones paleontológicas y poder referirlas bien precisamente a su contexto geológico. Convengamos que un fósil tiene validez si conserva su contexto geológico, su información geológica. Un fósil, cuando pierde este contexto geológico, deja de alguna manera de tener sentido para la ciencia. Por eso es importante que cuando se realizan prospecciones, colecciones paleontológicas, la haga un personal especializado, que tengan en cuenta todas estas cuestiones relacionadas al levantamiento de datos geológicos que conlleva la pieza. Bien, en este gráfico ustedes están viendo tres líneas, ¿no? De las cuales dos líneas están apuntando, una a 3 millones de años y otra a 3.7 millones de años. Recientemente, hace menos de un mes, salió una publicación acerca de nuevas dataciones a partir de escorias. Recuerdan la charla anterior de Marcelo, que él les habló sobre impactitas, sobre un nivel de impactitas para el Plioceno. Bueno, hace mucho tiempo, cerca del 2012, trabajando en las barrancas de la zona de Playa Las Palomas, tuvimos la oportunidad, junto con Fernando Escaria en ese momento, de encontrar otro nivel con escorias, con mucho menos concentración de escorias, pero en fin, otro nivel. Y esas escorias se dataron y este nuevo nivel arrojó una edad de 3.7 millones de años contra la que se conocía anteriormente de 3.27 para el Paleosuelo 6, mientras que esta de aquí viene del Paleosuelo 3. Esto es importante porque
si bien les hablé de la bioestratigrafía nos permite hacer un ordenamiento, si uno no tiene fechados radiométricos, un ordenamiento relativo, poder saber esto es más viejo que, más nuevo que. En este caso, las dataciones radiométricas nos permiten anclar los datos bioestratigráficos con mucha mayor precisión y poder compararlos con otros sucesos que se han dado en torno a esas edades. Y en este caso, estas dos dataciones nos permitieron, o me permiten, hacer la inferencia de que la discordancia, lo estoy marcando en la imagen a la izquierda, la discordancia erosiva suave que se observa entre dos niveles del chapadmalalense, esto es lo que Krailevy denominó tosca intrachapadmalalense, y que divide lo que es a la formación Playa San Carlos abajo y a la formación Playa Los Lobos arriba. Esta superficie de discordancia estaría relacionada con una caída muy abrupta del nivel del mar, y esa caída del nivel del mar estaría asociada, tenemos que hacer más estudios para eso, pero en principio estaría asociada al estadio isotópico M2, que denota una glaciación hacia finales, mediados finales del Plioceno. Bien, estas son imágenes que muestran de dónde se obtuvieron las nuevas muestras para hacer dataciones. Una proviene de Playa La Estafeta, se encuentra aquí. Esta en realidad es una publicación vieja que hace referencia a la datación inicial de Marcelo Zárate. Esta datación ahora a nosotros nos está dando 3 millones de años. Y esto es de Playa Las Palomas, de una de las partes de las barrancas más altas del sur de Mar del Plata, con cerca en algunos lugares como Punta Martínez de Oz, que está más atrás de acá de la imagen, que llega hasta los 34 metros de altura. Bueno, pudimos encontrar este nuevo resto de escoria en la base que data en 3.7 millones de años. Bien, para seguir hablando del contexto de donde se va a producir el gran intercambio biótico americano, tenemos que además entender las variaciones del clima que producen variaciones en los ambientes, en los biomas. Y en este caso lo que ustedes pueden ver acá es, si bien acá está ejemplificado con el último máximo glacial hace 22.000 años atrás y el interglacial actual arriba, o sea, vamos a ponerlo en palabras un poco más simples. Un interglacial es un verano planetario y un glacial es un invierno planetario, ¿sí? Fíjense que estos dos colores, el color verde, manzana, representa las áreas de selva para un estadio interglacial como el que estamos viviendo actualmente. Pero cuando observamos estas reconstrucciones biogeográficas para una época glacial, vemos que las áreas de selva se encuentran muy reducidas y las áreas de sabana, que son áreas abiertas por donde gran parte de la fauna puede, digamos, discurrir a través de estos corredores naturales, están mucho más ampliadas y además se interconectan generando corredores. Fíjense que prácticamente tenemos una sabana que es continua desde el sureste de América del Norte, pasando por Centroamérica y llegando prácticamente al sur de la región pampeana. Esto es importante porque estos corredores son los que van a facilitar su presencia o no la dispersión de ciertos grupos faunísticos. Entonces, tengamos en cuenta que lo que ustedes están viendo acá son variaciones del clima a través de los estudios del isótopo de oxígeno 18. Esta glaciación que yo les hablaba del M2 está aquí. Fíjense que está a mediados del Plioceno. Y de allí ya la curva se acentúa mucho más hacia una baja de las temperaturas medias luego de este momento del tiempo, con las típicas glaciaciones del Pleistoceno. Bien, en este juego, además de que cambian los biomas con estas idas y vueltas del clima hacia extremos más fríos y extremos más cálidos, también producen un efecto de cambio en lo que es el nivel del mar y en la cantidad de masa de tierra emergida. Este es de una publicación que salió en Ciencia Hoy hace un tiempito ya, y muestra cómo desde un máximo glacial en la figura A pasamos al actual interglacial en el presente. Fíjense cómo se modifica la línea de costa y en un máximo glacial tenemos más tierra emergida
todo lo que es gran parte de la plataforma continental submarina argentina está emergida. Todo eso que es una pampa, lo que se conoce como pampa azul, bueno, en un máximo glacial es una pampa verde, se podría decir. Es tierra emergida. Entonces, en este contexto, claro que los corredores además tienen otra fuerza, porque no es este corredor que yo pinté acá, sino que el corredor inclusive además, perdón, acá, sino que el corredor de sabana es más amplio porque se amplían las costas. Las costas, digamos, de alguna manera se van ganándole terreno al mar. Simplemente por el hecho de que en un estadio glacial el agua se va acumulando en forma de nieve y en el ciclo hidrológico lo que estamos haciendo de alguna manera es sacarle agua al mar para depositarlo en los glaciares, en los continentes. ¿Sí? Bien, entonces, una de las pruebas, por ejemplo, no tan solo desde el ámbito de la geología uno puede ver estos cambios en el nivel del mar, sino también a través de algunas situaciones raras, como es la de pescar fósiles en la plataforma continental argentina. Fíjense, esta estrella está en la isobata de entre 20 y 50 metros. Fíjense, acá está la salida de lo que es el Río de la Plata, Bahía San Borombón. Bueno, en este sector, hace un tiempo, en las redes de arrastres de una de las embarcaciones que pescaba en la zona, se pudo obtener un resto de la mandíbula de un gonfoterio, en este caso sería un mastodonte sudamericano que se llama Notiomastodon platensis. Y esto prueba de alguna manera que en algún momento esto fue tierra firme para algún momento cercano al máximo glacial. Bien, vamos a empezar a hablar un poco más de lo que fue el intercambio faunístico que denominamos el Gran Intercambio Biótico Americano, donde la elevación, la conformación del puente terrestre entre América del Norte y América del Sur a través del Istmo de Panamá, en Centroamérica, posibilitó o generó la presencia de un corredor, de un puente terrestre entre ambas Américas y permitió el pasaje de fauna en un sentido y en otro. O sea, animales pasaban de América del Sur a América del Norte y de América del Norte a América del Sur otros grupos de animales. Bien, esto para tener una referencia sería la representación del guayqueriense montehermosense, donde ustedes pueden ver gran cantidad de fauna sudamericana, entre estos las aves del terror, ungulados nativos sudamericanos como algunos tipos de toxodonte, gliptodontes, que son armadillos terrestres gigantes, y este de aquí, que se parece mucho a un tigre diente de sable, pero que en realidad no lo es, y se trata en realidad de un tigre diente de sable marsupial. Hablando mal y rápido, podemos decir que es un canguro tigre diente de sable. Bien, estos son los animales y aquí volando allá a lo lejos, uno de las aves voladoras más grandes que existió, que es Argentavis. Bien, ¿qué es lo que empezamos a registrar para este momento del tiempo? Empezamos a registrar animales que antes no se encontraban formando parte de la fauna sudamericana, como ser los prosionidos, ustedes los conocen aquí en Sudamérica como osito lavador, o si no los coatí, esos son los grupos de prosionidos, y no está acá dibujado los crisétidos, que son las lauchas, los pequeños ratones de campo, un grupo que proviene de América del Norte y cuando llegó a Sudamérica tuvo una explosión adaptativa enorme y lo llevó a diferenciarse en una gran cantidad de formas, siendo hoy uno de los grupos de mamíferos más diversos de Sudamérica. Esta era la situación de América del Sur entonces, entre 7 y 5 millones de años atrás, donde empezamos a ver algunos grupos de animales que no estaban y que provienen de América del Norte.
Ojo, para este momento del tiempo está muy discutido si ya se encontraba totalmente emergido el Istmo de Panamá. Lo que sí sabemos seguramente que estaba en proceso. Habría habido cadenas de islas que habrían facilitado el salto entre islas de algunos grupos de animales que luego llegaron a América del Sur. Ya acá entramos en un momento del tiempo que no es muy propio, nos es muy propio a los marplatenses, que es el Chapadmalarense, ya que fue definido en su momento por Florentino Ameghino en 1908 durante una serie de viajes que realiza a Mar del Plata. Convengamos que Ameghino no iba a visitar mucho los yacimientos paleontológicos, pero para este caso Ameghino tenía una motivación muy especial porque Ameghino estaba buscando pruebas del origen del hombre plioceno. Y tenía algunos datos y algún conocimiento, algunos fósiles que estaban apareciendo en la zona a través de colecciones que anteriormente habían realizado naturalistas del Museo de La Plata, y decidió venir para ver qué más datos podía recolectar que le ayudaran a definir de alguna manera el origen, el controvertido, su controvertida teoría del origen del hombre sudamericano. En este contexto, él visita las barrancas de Mar del Plata y define un nuevo piso, una nueva edad para todo Sudamérica, que va a ser el Chapadmalarense. Bien, Chapadmalarense aflora aquí en las barrancas del sur de Mar del Plata, principalmente en la zona de Barranca de los Lobos, y va, digamos, de alguna manera aflorando cada vez un poquito menos hasta llegar casi a cercanías del arroyo El Durazno en Miramar, para desaparecer completamente de la zona de la región costera. Entonces, el Chapadmalarense, que abarca gran parte de lo que es el Plioceno, está definido para todo Sudamérica en las barrancas que se encuentran al sur de Mar del Plata, llegando hasta Miramar. Vamos a ver que durante este momento del tiempo, nuevos grupos de animales que no estaban presentes en América del Sur comienzan a aparecer. Entre estos, los pecaríes sudamericanos, o chancho sudamericano también le suelen decir. Y ya vemos que algunos grupos que habían entrado en la edad anterior, entre 7 y 5 millones de años atrás, empiezan a especiarse y a generar formas nuevas y únicas dentro de Sudamérica, como por ejemplo la Chapadmalania, que están viendo abajo a la derecha. El Chapadmalense abarca un momento temporal que va entre los 5 a los 3 millones de años atrás. Y recuerden, un brasilero, un venezolano, un chileno, un boliviano que esté recolectando fósiles de esta edad en sus respectivos países, si encuentran un fósil de esta edad, lo refieren como de edad chapadmalarense, porque es en las barrancas del sur de Mar del Plata donde están los estratotipos que dan sustento a este momento del tiempo, que además de dar sustento a una edad, son muy fosilíferos. Vamos a ver algunos fósiles de la edad chapadmalarense. También tenemos aquí, todavía existen unos, este grupo de marsupiales tan estrafalario, que son los esparazoodontes, y en este caso lo que están viendo es el cráneo de uno de los ejemplares mejor preservados de Thylacosmilus atrox, este tigre de diente de sable marsupial, y que forma parte del logo del Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata. Quizás uno de los fósiles que más repercusión ha tenido en estos últimos tiempos es el hallazgo de un ave del terror, una de las más completas registradas para el Plioceno. En realidad, para todo el Cenozoico superior es la más completa, e inclusive es uno de los fósiles de vertebrados más completos de la Argentina. Ahí los están viendo a Fernando Scalia al momento de hacer el hallazgo de Yayaguais scaliae, que es esta ave del terror que les quería hablar. Y no sé si ustedes llegan a ver, voy a utilizar la herramienta de zoom. Ahí estamos. Ven acá la piqueta, y este fragmentito de hueso que se ve ahí es lo primero y lo único que vimos en su momento para que nos llevó a empezar a excavar este hermoso material. Estamos viendo de alguna manera la rodilla del
del pie de esta ave del terror, que es un ave del terror de términos en tamaño de pequeño a mediano. Bien. Fíjense, hay un detalle. Fíjense lo gracioso, ¿no? En realidad, cuando nosotros empezamos a trabajar este material, realmente sabíamos que teníamos un ave, ¿no? Por la morfología de estos huesos. Pero realmente esto que está acá no tenía ni la más pálida idea de lo que era. La punta del pico del ave esta del terror que nombramos Yayabois scaglei. Es interesante porque tiene una preservación excepcional, prácticamente el 98% del esqueleto se pudo recuperar. Inclusive creo que las partes que faltan son muy pocos huesos que seguramente se perdieron por acción de la erosión costera. Pero bueno, llevamos bastante tiempo para recuperar el 98% del esqueleto. Esta es una ilustración que salió en la publicación en Journal of Vertebrate Paleontology, y fíjense que los únicos huesos que faltan son los que están coloreados con gris, algunos huesos del ala, el pigostilo, que serían las últimas vértebras fusionadas de la cola, algunas garras y falanges del pie. Eso es lo único que faltaba. Y se preservaron algunos elementos que son muy raros de que se preserven por la fragilidad que tienen, como la tráquea, la glotis, el aparato dioico, los anillos escleróticos. O sea, se preservaron piezas que jamás esperaríamos que se preserven en condiciones normales. Esto habla de la preservación excepcional que tiene este material en particular. Bueno, esta es una reconstrucción que formó parte de la portada al momento cuando se publicó este ejemplar. Este es el cráneo de Yayawavis scaglei, que está reconstruido a través de la utilización de tomografías computadas. El material era tan delicado y tan completo que allá por el 2010, cuando lo encontramos, y en el 2012, cuando ya prácticamente lo teníamos todos preparados con un trabajo excepcional de Fernando Scaglia, no sabíamos cómo hacer para preservarlo. En el sentido de, queríamos exhibirlo, pero no podíamos hacerle una copia, una réplica a través de los métodos convencionales, porque era tan frágil material que evidentemente lo íbamos a romper, a deteriorar. Entonces decidimos practicarle tomografías computadas, y a partir de estas tomografías computadas, que en ese momento, 2012, 2013, comenzaba a circular lo que es la tecnología impresión 3D, empezamos a trabajar los modelados digitales, con la esperanza de algún día en el museo poder contar con una impresora 3D, impresora que llegó en el 2015, 2015 o 2016, no me acuerdo bien ya, y es a partir entonces de esta digitalización de este ejemplar que estamos produciendo una réplica completamente a partir de la tecnología de impresión 3D. Entonces, la tecnología de impresión 3D no tan solo nos permite poder montar exhibiciones de fósiles que eventualmente corren mucho peligro, nos permiten poder llevarlo al mundo digital y hacer prácticamente todo, inclusive reparar huesos que están rotos. Para seguir hablando de las conservaciones excepcionales que tenemos en nuestros yacimientos chapadmadarenses, lo que ustedes están viendo acá es un material que actualmente está estudiando Adrián Albino. Estas vértebras que ustedes están viendo acá pertenecen a un vipérido, o sea, una serpiente venenosa. Y esto que están viendo acá arriba, en realidad lo que están viendo es un material, un cráneo de un Microcavia chapalmalensis, que es un roedor, un pequeño roedor que habitó durante ese momento del tiempo. Y lo que debo mencionarles acá es que todo este material se encontraba rellenando una pequeña paleocueva que encontramos en la zona de Barranca de los Lobos. Es muy posible que esto esté representando la última comida de la serpiente, o la última lucha de la serpiente por conseguir comida en el interior de una cueva.
Es importante, y voy a hacer en muchos momentos hincapié a esto de las paleocuevas, ya que son lugares donde se producen preservaciones excepcionales de cosas que muy difícilmente se puedan lograr en otros contextos. Este animal que ustedes están viendo acá es un pequeño marsupial que se llama Tilateridium cristatum. En una visita que hace durante unas vacaciones de invierno, creo que fue en el 2017, si mal no me acuerdo, 2018, con Alberto Boscaini, encontramos este material en las barrancas donde solo se veía esta partecita de cráneo. Sacamos el bochón, nos dimos cuenta que además provenía del relleno de una cueva. Bueno, lo llevamos al museo y empezamos a prepararlo. La sorpresa fue que el material está prácticamente completo. Fíjense que hasta la última vértebra, lo voy a ampliar, la última vértebra de la cola está preservada. Murió con la cola entre las patas el pobre Tilateridium. De nuevo, ¿en qué contexto? En el interior de una cueva. Fíjense que el animal está completamente articulado. Es una de las joyas, uno de los tipos de preservaciones que recurrentemente se pueden dar en el interior de estas paleocuevas antiguas, entre 4 a 3 millones de años atrás, de lo que es la formación Chapadmalal. No sé si se acuerdan de las escorias, pero acá hay una y no quedó en un lugar muy conveniente que digamos. Fíjense que este es el cráneo del mismo Tilateridium, y entre las mandíbulas, que tampoco entendemos cómo se giró 180 grados esta mandíbula, se encuentra un fragmento de escoria. Son cosas raras que se pueden dar en nuestros yacimientos del chapadmalarense. Esto de acá es uno de los ejemplares más completos que se conocen de un dacipodo, de un armadillo que se llama Doelotatus. Este de acá es muy reciente, y va a ser el resto más completo que se conoce también de otro armadillo que se conocían algunas placas, nada más, que es Macrochorobates chapalmalensis. Esto está siendo preparado actualmente por Fernando Escalia y Victoria Sarasa en el laboratorio del museo. Esto es, yo cuando empiezo a trabajar aquí en la zona del sur de Mar del Plata en el 2008 con mi tesis doctoral. Y realmente era una zona que había sido muy trabajada, muy estudiada durante mucho tiempo. Y cuando empecé, lo primero que me dije es, seguramente no voy a encontrar nada nuevo, va a ser de alguna manera reacomodar lo que ya se sabía y nada más. El problema para mi tesis doctoral es que salieron muchas cosas nuevas que no esperaba que estuvieran ahí. Entre estas, este dedicurino, que es un gliptodonte, el cráneo a la izquierda y parte de las placas a la derecha, que es el Euterocercus anticus. Esta es la primera vez que conocemos el cráneo de este animal, y lo que conocíamos anteriormente por restos de Farola Montehermoso, del momento del tiempo llamados montehermosenses, se conocían nada más al momento fragmentos de la placa y el estuche caudal. Bueno, resulta que con las nuevas prospecciones que empezamos a realizar a partir de 2018, empezamos a encontrar cada vez más fósiles compartidos con lo que es la edad montehermosense. Si bien es algo lógico, porque son momentos de tiempo de alguna manera contiguos, la similitud empieza cada vez a estrecharse menos, al punto de que nos estamos preguntando si esta estrechez de la similitud va a continuar, y si continúa, si se debe a que realmente son momentos del tiempo diferentes o a que son ambientes sedimentarios o, digamos, situaciones geográficas diferentes. Es algo difícil de concepto, pero lo que queremos saber es si las diferencias entre la fauna del monte hermosense y del chapadmalense están debidas al paso del tiempo o a una distinta situación geográfica y ambiental de los distintos yacimientos. Este es otro animal que también nos produjo la
la misma pregunta y es un resto de Proceliodon patrius, que es un perezoso terrestre gigante, pero en este caso estamos viendo un juvenil. Una de las cosas que en su momento nos ocurría al momento de hacer hallazgo de gliptodontes del Chiapas Madrense era que había una gran diversidad de gliptodontes. Y esa diversidad era algo extraña. ¿Por qué digo extraña? Es como decir que en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, yo sé, hay 10 especies de puma, ¿sí? o de felino, viviendo en simpatría. Entonces, esta diversidad taxonómica de gliptodontes que había para el Chiapas Madrense, consideramos en algún momento que podría ser algo artificial, un error involuntario de la taxonomía, ya que, voy a ampliar la vista, una región del caparazón que uno puede encontrar se clasificaba como una especie, otra región como otra, el estuche caudal como otra especie, y ni hablar si aparecía el cráneo desvinculado por ahí con algo con alguna parte del escudo cefálico, se clasificaba como otra. Entonces, este material para nosotros marcó un evento muy importante porque encontramos un material que nos resumió prácticamente 3-4 especies en una sola. Entonces, cuando empezamos a ver ahora sí la diversidad de los Chiapas Madrenses, empezamos a ver que era una diversidad similar a otro momento de tiempo, más hacia la actualidad, que es el Pleistoceno, ¿sí? Donde se conoce más, porque a medida que no hay un sesgo, digamos, que tienen todas las ciencias retroactivas, a medida que se meten más atrás en el tiempo, perdemos más datos en reglas generales. Entonces, la fauna del Pleistoceno se conoce mucho mejor que la del Plioceno, más completa, es más reciente, hay más yacimientos, ¿sí? Entonces, empezamos a ver que la diversidad ahora de la fauna del Chiapas Madrense se condecía un poquito más con la fauna de gliptodontes del Pleistoceno, como por ejemplo el senadense o bonaerense. Entonces, más o menos, la cosa empezaba a tomar un sentido más lógico. Este resto, entonces, es muy importante para nosotros, pertenece a un gliptodonte que se llama Eosclerocalyptus y nos pudo arrojar mucha claridad acerca de la diversidad de los gliptodontes para aquel momento del tiempo. Fue toda una tarea titánica, digamos, levantar este caparazón, que además estaba provisto de estuche caudal, anillos caudales, y estaban además las mandíbulas preservadas. Lo subimos por una pared de 9 metros, ahí en la zona de Barranca de los Lobos, y pudimos contar con la ayuda en ese momento que eran los policías del operativo Sol. Si no, nos hubiera sido muy difícil, y arriba estaban los bañeros ayudando ahí a recuperar el material. Bueno, ahí hay un detalle, Alejandro Dondas, que estaba revisando el caparazón de este animal nuevo. En realidad había muchos fragmentos en el museo de estos gliptodontes, pero nunca se había encontrado un caparazón con este grado de representación. Y eso nos permitió entonces poder hacer mejores determinaciones taxonómicas y simplificar el conocimiento que nosotros teníamos de estos animales. Y esto es algo que nos va a ocurrir varias veces en el tiempo, desde el 2008 en adelante, porque cada vez encontramos restos más completos. Y al tener restos más completos, eso nos permite clarificar más la taxonomía y tener más en claro lo que son las historias evolutivas de estos grupos de animales. Este también es un resto de coraza y gliptodonte que no teníamos hasta el momento registrado para Chapadmalal, que es de un panoctino. Está profusamente deteriorada, por lo que ustedes están viendo acá, en realidad son marcas de gusanos que se comieron gran parte del caparazón. O sea, tenemos un fósil, un somatofósil, que conlleva en sí trazas fósiles. En este caso, trazas de gusanos, perdón, vamos a sacar gusano, es de invertebrados, porque pueden ser, seguramente son artrópodos los que realizaron este trabajo, que de alguna manera consumieron algunos elementos de este caparazón.
Bien, cuando empezamos en el 2010 a trabajar en esta zona de Barranca de los Lobos, encontramos esta primera mandíbula de lo que es una Proma crauquenia chapalmalensis, que es un ungulado nativo, estos que parecen como camellos, que tienen además una trompa. Y cuando me contacto en ese momento con Mariano Bon, le comento el material que había encontrado, y dice, wow, este es uno de los restos más completos de Proma crauquenia que existe entonces ahora. Digo, qué bueno. La cosa cambió más todavía cuando encontramos el cráneo de un juvenil y actualmente tenemos una gran cantidad de material de Promacrauquenia chapalmalensis en análisis para hacer un trabajo de síntesis sobre este grupo de ungulados nativos que son los Litopterna. Entonces nos empezamos a preguntar, o sea, pareciera como que tuviéramos mucha suerte cuando salimos a prospectar y encontrar restos más completos de lo que ya se conocía. Y ni hablar, este es uno de los últimos hallazgos que publicamos recientemente, que es la de un jote gigante, donde, de nuevo, este jote gigante, denominado Driornis, así había sido descrito primero para Farola Montehermoso, para el momento del tiempo llamado Monte Hermosense, pero que bueno, ahora encontramos más restos y más completos para el chapalmalense, y de nuevo, es otro animal que empieza a acercar empieza a hacer que la fauna sea más, haya una relación de similitud más estrecha de lo que había antes. Y de nuevo nos tira de nuevo esta pregunta, ¿son momentos del tiempo diferentes o la diferencia es tan debida que son distintas localidades geográficas? Llegamos entonces, terminamos con el chapalmadalense y pasamos a otro momento del tiempo también muy importante para todo Sudamérica y que está definido en las barrancas del sur de Mar del Plata, que es el mar platense. ¿Y qué es lo que comenzamos a ver? Empezamos a ver otros nuevos grupos de animales que no estaban en Sudamérica, que empiezan a registrarse en América del Sur para este momento del tiempo. Entre ellos los séquidos, los caballos, los camélidos sudamericanos, guanacos, llamas, los cánidos, que son, por ejemplo, los zorros, y otros grupos de animales carnívoros que también van haciendo su aparición dentro del registro fósil de América del Sur. Claro, imagínense que uno lo primero que piensa es que todos estos animales en algún momento tuvieron que pasar por América del Central y América del Norte. La cuestión es que no hay yacimientos, los yacimientos no son muy buenos, los que están digamos, en el extremo norte de América del Sur, y nos estarían faltando en realidad estos primeros registros en esa zona. Obviamente los tenemos aquí en la región pampeana, ya que el loes, que es este sedimento que forma las barrancas del sur de Mar del Plata, son sedimentos que propician la preservación de restos fósiles. Bien, ¿y qué es lo que encontramos para este momento del tiempo? Bueno, encontramos unas estructuras, unas trazas fósiles muy particulares, que en realidad estas cuevas ya se venían registrando a finales del Mioceno, para más el oeste de lo que es la región pampeana, pero que aquí en la costa marplatense se hacen muy evidentes, ya que la erosión del mar hacen que sean más visibles, y en ocasiones esa erosión puede remover en parte el relleno de estas cuevas y dejarlas vacías, como lo que están viendo aquí. Estas cuevas tienen aproximadamente 1 metro de diámetro y fueron confeccionadas, suponemos, por cenartros con hábitos cavadores, como por ejemplo algacipodios de gran tamaño o litodontes pequeños. Estas cuevas, cuando están vacías, en algunos momentos pueden observarse las marcas de las garras que dejan estos animales al momento de confeccionar estas cuevas. Esta es la finalización de un túnel que quedó trunco. Evidentemente el animal dejó de excavar ahí, pegó la vuelta y siguió. Fíjense que de este lado, no sé si ven el cursor, aquí hay un tubo que en realidad es como que se mete adentro de la pantalla de ustedes, y es todo un túnel que está relleno de sedimento y que sigue para adentro, como para adentro de la barranca, ¿sí?
Entonces, no son estas paleocuevas no son simples sistemas de galerías, sino que son sistemas de galerías complejos, de túneles entrelazados, y que muchos de estos túneles se están reestudiando nuevamente aquí en la zona y también están siendo estudiados en varios sectores de Brasil. Esta es una reconstrucción por Carlos Montefusco de un litodonte pequeño que podría ser un Neosclerocaliptus, saliendo de una de estas madrigueras. Bien, así como hay paleocuevas que están vacías, esta es una paleocueva que está rellena. Y ahí la cosa se pone un poco más interesante, porque de alguna manera tenemos otro registro geológico adentro de la cueva. O sea, esta cueva nos está registrando tiempo a través del relleno de sus sedimentos. Quien está acá en esta imagen es un gran amigo y colega que es Néstor Toledo. Fíjense la fecha, 2011, y fue acá donde empecé a tratarlo de convencer de generar un proyecto para estudiar desde otras perspectivas un poco más novedosas todos estas estructuras biogénicas que son las paleocuevas, y en este caso, como está rellena, las crotobinas. No sé si se llega a ver, pero en una filmina más adelante lo vamos a ver, hay como finas láminas que nos están marcando los episodios de relleno de la paleocueva. Acá con más detalle, de alguna de estas paleocuevas decidimos tomar muestras, observarlas más en detalle. Ahí están viendo los laminados limo-arcillosos que forman el relleno de esta cueva. Pudimos aislar algunas superficies y ponerlas al microscopio electrónico de barrido, ya que veía algunas improntas que me llamaban mucho la atención y me generaban mucha duda, y por aquel momento estaba cursando mineralogía de suelos como materia de posgrado. Una de las prácticas de la materia era al microscopio, ver muestras al microscopio electrónico de barrido. Llegamos a estas muestras y nos sorprendimos porque esas muescas que yo veía en realidad eran láminas foliares de gramíneas que toda la parte orgánica se había volatilizado, y nos quedó únicamente lo que se llaman los silicofitolitos, estas células silíceas que recubren la superficie de la epidermis de las gramíneas. No sé si ustedes en algún momento han tocado algún pasto y han sentido esa textura abrasiva. Bueno, esas son las células silíceas que tienen estos pastos, que de hecho es como para un animal cuando come estos pastos, es como masticar pequeños foquitos. De alguna manera están comiendo vidrio. Esto es interesante porque junto con la gran cantidad de ceniza volcánica que ha estado en constante movimiento en los ambientes del Cenozoico para Sudamérica, han generado de alguna manera una presión de selección para muchos herbívoros, y independientemente en distintos grupos de animales surgieron distintas respuestas para dar con la solución de alguna manera a este problema, que era el de masticar vidrio, porque convengamos, producía un gran desgaste de las piezas dentarias. Entonces se ve que en la historia de la fauna cenozoica empiezan a haber organismos que van desarrollando distintas estrategias adaptativas, dientes de crecimiento continuos, dientes de coronas altas, etc. Bien, salimos del marplatense y nos metemos en el ensenadense bonaerense. Fíjense que estos nombres son de la región pampeana, porque prácticamente la escala de tiempo del Cenozoico superior para toda Sudamérica se definió en la región pampeana. Los primeros estudios paleontológicos se hicieron aquí y, digamos, de alguna manera fijamos el cuadro cronoestratigráfico, geocronológico de Sudamérica a partir de los yacimientos de la región pampeana. Bien, para este momento del tiempo tenemos nuevos grupos de animales que ingresan a América del Sur, en este caso los felinos, los gonfotéridos o mastodontes, los ursios, cérvidos, tapires. Fíjense cómo se va complejizando
la fauna sudamericana a partir del ingreso de nuevos integrantes de América del Norte. Recuerden, estos animales que yo hago énfasis, más allá de los gliptodontes y más allá de los ungulados nativos, son animales que están viniendo a América del Norte. Cuando yo les hablaba de biogeografía, para poder reconstruir, digamos, la historia de la fauna sudamericana, hay algunos ejemplos que son bastante interesantes, como es el de Tympanoctomys, en este caso la imagen es de Tympanoctomys barrerae, que es un pequeño roedor que habita al pie de los Andes, pero que extrañamente, cerca de los 700.000 a 1.000.000 de años atrás, en el Pleistoceno medio, lo encontramos en las barrancas, sus restos se encontraron en las barrancas del norte de Mar del Plata, entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar. Entonces, los autores supusieron de que la variación en la ubicación de este organismo en la actualidad con respecto al pasado debía estar relacionada de alguna manera con algo que estaba ocurriendo cerca de la cordillera de los Andes. Y cuando uno va a ver lo que es las variaciones de temperatura para ese momento del tiempo, se encuentra que se estaban desarrollando importantes glaciaciones al pie de los Andes. Esto, de alguna manera, aumento de las zonas englasadas al pie de los Andes, corrió la distribución de este organismo hace 1.000.000 de años atrás, de esta posición a esta. O sea, fíjense cómo la distribución de los organismos nos permiten hacer, en este caso, inferencias de cómo era el clima o lo que estaba pasando con respecto al clima y el ambiente para este momento del tiempo. Este es un caso de acá de Mar del Plata, donde lo que están viendo ahí es un colmillo de un mastodonte, que sería uno de los registros más antiguos que nosotros tenemos acá para la región pampeana. Y empezamos a registrar para este momento del tiempo cuevas que ya no tienen 1 metro de diámetro, sino que pueden llegar a los 2 metros de diámetro. Pueden estar vacías o pueden estar totalmente obliteradas, como el que se ve en la foto. Este es, fíjense que arriba está, digamos, esto es en pleno Mar de Plata, al norte de lo que es Constitución y la Costa. Y lo que están viendo ahí es una cueva que tiene un relleno laminado que tiene aproximadamente 2 metros de diámetro y que fueron confeccionadas por perezosos terrestres gigantes. Estas estructuras biogénicas son únicas a nivel mundial y el primer lugar que se estudiaron es aquí en la región costera de Mar del Plata. Los investigadores que dieron a conocer estas estructuras inicialmente, Sergio Vizcaíno, Susana Vargo, junto con Alejandro Dondas en aquel momento, están dentro de las joyas paleontológicas que nosotros tenemos aquí en la región y que en algunos momentos han ocasionado algunos problemas importantes. Tengan en cuenta que ustedes están viendo acá, la cueva está totalmente obliterada, pero hay casos donde la cueva puede estar 3/4 rellena, la mitad rellena o directamente totalmente vacía. Yo hace poco estuve en construcción en mi casa, yo estoy viviendo aquí en Santa Clara del Mar, y tuve que hacer el pozo de agua. Y le pregunté al pocero que vinieron a hacer la perforación para que tenga agua, si ellos habían tenido algún inconveniente de haber encontrado como perforación o hay una gran pérdida de agua, y ellos me comentaron que en algunas regiones de Mar del Plata, cuando hacen estas perforaciones, se pierde el agua. Y en conversaciones recientemente con una geóloga que trabaja en obras sanitarias de Mar del Plata, también le ocurrió exactamente lo mismo cuando hacían perforaciones más grandes, donde hacían perforaciones y prácticamente toda el agua que ponían para hacer la perforación, que el agua es el lubricante de alguna manera para hacer la perforación, licuar los sedimentos y poder volver digamos, a sacarlos hacia la superficie, perdían grandes cantidades de agua y no entendían por qué. Es muy probable que estas pérdidas de agua al momento de hacer perforaciones estén relacionadas con que en algún momento estas perforaciones chocan con sistemas de galerías vacías.
ten en cuenta que pueden tener centenares de metros de extensión. Y hablamos de volúmenes, o de espacios vacíos que pueden ser muy grandes y que tranquilamente se pueden condecir con estos problemas que tienen algunas perforaciones de agua en la zona. Bien, ¿qué quiero marcar acá? Fíjense que esto es una curva de temperatura para los últimos 400.000 años y me quiero detener ahora sí entre un momento del tiempo que está cerca de los 120.000, 125.000 años atrás, donde el planeta Tierra vivía su último gran verano planetario anterior al que estamos viviendo en la actualidad. Fíjense que la temperatura, bueno, yo no estoy viendo acá, a ver, tengo que borrar esto, ahí está. Fíjense que este es el interglacial actual, el que están viendo, el que estamos viviendo ahora de alguna manera. Y este es el último. Prácticamente la temperatura podría subir unos 2, 2,5 grados centígrados más si es que lo comparamos, digamos, con el último máximo interglacial de 120.000 años atrás. ¿Qué es lo interesante de esto? Yo iba a la secundaria, que es la Chacra. ¿Sí? La Chacra de Pedriel, la escuela media número 25 actualmente, que está aquí en Mar del Plata, y cuando salía de la escuela con mi novia, a veces nos sentábamos ahí en la costanera y nos poníamos a ver. En un momento, que es mi actual mujer, estaba caminando ahí por una cornisa y vio unos huesos y me llamó. Y es así como encontré uno de los yacimientos más lindos que yo tengo en memoria, que es Yacimiento Constitución. Este yacimiento es importante ya que se pudieron recuperar gran cantidad de restos de microvertebrados y también de grandes vertebrados, pero lo inusual era que los restos de microvertebrados estaban mucho mejor preservados que los restos de grandes vertebrados. Y entre la fauna que pudimos recuperar ahí había anuros, que son restos muy difíciles de encontrar, porque los restos de anuros son muy frágiles, al igual que los restos de aves, y ni hablar cuando hablamos de restos de peces. ¿Sí? Ahí están viendo espinas pectorales, están viendo escamas, están viendo dentículos, dientes, todo esto de peces. Entonces, en su momento, yo estaba, cuando empecé a estudiarlo un poco más profundamente, estaba en primer año de la facultad, allá en La Plata. Llevo gran cantidad de estos materiales a Ulises Pardinias y a Eduardo Ton. Y es ahí donde se empiezan a hacer estudios más detallados, y entre los animales que estaban presentes habían algunos muy significativos, muy raros, como ser cliomis. Entonces, cuando uno ve la distribución actual de las ratas espinosas, fíjense que están prácticamente en la mitad inferior de Brasil, es esta zona que está en gris. Pero hace 120.000 años atrás lo encontramos aquí en Mar del Plata. Entonces fíjense cómo el cambio de la distribución, en el otro caso en Tympanoctomis nos está hablando de frío, y en este caso con Cliomis nos está hablando de un momento bastante más cálido. Podríamos decir que Mar del Plata tenía hace 120.000 años atrás, durante el último verano planetario, un clima subtropical, por la presencia de este roedor y de otros más ficétidos, principalmente, los voy a marcar acá, Scapteromis, vivimis y Kuntia. Este es uno de los pocos yacimientos que tenemos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires que claramente denotan condiciones interglaciares para la región pampeana. ¿Y se acuerdan cuando en este juego de hablar de Mar del Plata, Puerta de la Patagonia, yo les dije que la provincia de Buenos Aires es un ecotono, es una zona de transición entre la fauna brasílica y la fauna patagónica? De acuerdo a si estamos en un interglacial o a un periodo glacial, la puerta esta de la Patagonia se corre. No sé si se entiende el juego de palabras. Bien, llegamos entonces al lujarense, nos situamos hace 10.000 años atrás, y entre los tantos, ya habiendo pasado una gran cantidad de animales de América del Norte que colonizan Sudamérica, hay uno muy particular que es el Homo sapiens. Estas figuras, después les puedo pasar el link, están en un libro muy
muy detallados que habla sobre el gran intercambio biótico-americano desde la perspectiva de Sudamérica, que salió en el 2016 y que se puede conseguir digitalmente. Fíjense de que inclusive hace 10.000 años atrás todavía teníamos una fauna importante: oso de las pampas, caballos autóctonos, las macrauqueñas, que son estos ungulados nativos de los Leptopterna, gliptodontes, perezosos terrestres gigantes, tigres dientes de sable. Pero resulta que, no sé si mucha casualidad o no, luego del ingreso de los humanos, y cuando vamos a ver la actualidad, vemos que la fauna actual, más o menos, de la región pampeana se puede resumir a esto que están viendo ahora. Fíjense que algo pasó en el medio que prácticamente eliminó a los mamíferos de gran tamaño, y ni hablar de los megamamíferos, razón por la cual se conoce a este evento de extinción de los grandes mamíferos como extinción de la megafauna. Prácticamente estamos desprovistos, prácticamente todo Sudamérica, de animales de gran tamaño. Lo más grande que tenemos, el mamífero terrestre más grande en términos de masa corporal que actualmente vive en Sudamérica, es el tapir, con cerca de 400 kilos de masa corporal. Fíjense que si nos vamos a la imagen anterior a esta, teníamos por encima de 25 especies de animales que estaban cerca o pasando la tonelada de peso. Este juego de los cambios del clima, se piensa ahora, digamos, que estos cambios climáticos, donde las áreas abiertas se expandían y se cerraban, de acuerdo a si estábamos en un periodo interglacial o glacial, junto con la entrada del hombre, tuvo una incidencia directa en lo que es la extinción de la megafauna. O sea, queremos decir que en un periodo interglacial las faunas de grandes mamíferos se habrían encontrado en situación vulnerable, ya que las áreas abiertas, las sabanas, que son los ambientes que principalmente sostienen a estos grupos de grandes mamíferos, estaban reducidas, y es posible que un efecto moderado de caza por parte de estos primeros grupos de pobladores sudamericanos hayan tenido un efecto crítico en la desaparición de la megafauna. Esta teoría se llama The Broken Zigzag y fue formulada por Sorensen como principal autor hace un tiempito atrás, y es posible que podamos agregar en algún momento, voy acá, otro proceso adverso que se registró en la región pampeana y que tiene que ver con, esto es Camet Norte, y tiene que ver con la caída de un gran manto de ceniza volcánica que se dio cercano al último máximo glacial. Entonces, puede ser de que el escenario donde se produce la extinción de la megafauna sea más complejo del que estamos visualizando, y estos depósitos de ceniza no tan solo se encuentran aquí en Camet Norte, hay otro en Mar del Sur, hay otro en Santa Elena, también cerquita de Santa Clara del Mar, y hay otro muy importante también en la zona de Heró. Obviamente aquí en Camet Norte se pudo preservar, ya que este cuerpo de agua que formó una laguna que tenía por momentos un fondo anóxico y por otro momento fondos más oxigenados, pudo atrapar esta ceniza volcánica y dejarnos su registro. De los yacimientos del lujanense existentes en toda Sudamérica, este de Camet Norte es el más importante por muchos motivos. Posee huellas fósiles, posee somatos fósiles, o sea, fósiles corpóreos, y posee preservación excepcional de materia orgánica, como por ejemplo estos panales de las avispas cartoneras, que están preservados.
Y también los fondos más anóxicos, estos que son más oscuros, que están en la base, al ser el fondo de una laguna desprovista de oxígeno, se preserva la materia orgánica. Es así que hay restos de semillas, restos de vegetales, pequeñas fructificaciones, inclusive se han encontrado coprolitos y restos de insectos, con lo cual este yacimiento es muy importante porque es un yacimiento excepcional por conservación y por concentración, o sea, hay muchos fósiles y muy bien conservados. Tan bien conservados que nos han permitido en algún momento realizar técnicas de extracción de moléculas orgánicas para hacer paleoproteómica y hasta material genético que nos permitió secuenciar el ADN de un gliptodonte que proviene de allí de Camet Norte. Con lo cual, este yacimiento es muy importante para la paleontología a nivel sudamericano, lo que me llevó a proponer de que este yacimiento debiera ser conservado como un museo in situ, que permitiera su conservación y su estudio. El problema es que este yacimiento se encuentra en la región costera de mayor tasa de erosión de toda la provincia de Buenos Aires. Prácticamente el principal enemigo que tiene este yacimiento al momento, además de la actividad antrópica, es el mar, el aumento del nivel del mar. Bien, con esto llegamos a la actualidad y les agradezco el tiempo que me han dado para poder explicar algunas de las cosas que me apasionan, que me gustan. Y bueno, quedo a disposición para consultas o preguntas que quieran hacer. Bueno, muchas gracias, Matías. Apasionante la charla. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Bueno, voy a leerte algunas de las preguntas que comenzaron a aparecer en el chat. Vamos a ver si las podemos ir respondiendo. Romina Petrick nos pregunta qué otros restos biológicos se pueden encontrar en esas paleocuevas. ¿Encuentran coprolitos? Sí, y muchísimos, y tanto de animales con hábitos, de hábitos herbívoros como de carnívoros. Y lo bueno, y que ojalá podamos estudiar pronto, Romy lo sabe, los coprolitos pueden ser en sí, además de ser trazas fósiles en términos generales, pueden poseer fósiles en su interior, o sea, resto de otros organismos del predador que se comió y produjo ese coprolito. Pero además se dan situaciones de conservación excepcionales porque si hay proceso de fosfatización en los coprolitos, se pueden preservar hasta células, parásitos, e inclusive poder pensar que en algunos puede haber algún rastro de macromoléculas orgánicas. Después, ahí Fabio Untacle hace un comentario acerca de la charla de Marcelo sobre si estaban a 174 kilómetros el mar. Bueno, la verdad no recuerdo en cuánto tiempo atrás, por ahí nos puedas comentar un poco, Mati. Y se enlaza con la pregunta anterior que dice que en la charla anterior se explicó que el mar estaba retirado a más o menos 2 kilómetros por la erosión. Hoy están los acantilados y se pueden encontrar estas cuevas a la orilla del mar. Quizás puedas echar un poco de luz o repetir, Mati, a qué distancia de la costa nos Bueno, encontramos en la el costa, pasado y ahora. bueno, la distancia es variable, inclusive está variando ahora mismo. O sea, tengan en cuenta que vivimos en un... eliminen de sus cálculos el hombre. Imagínense que no estamos, que no hablamos de calentamiento global por acción antrópica. Si comparamos el actual interglacial con el último hace 120.000 años atrás, el mar podría crecer por lo menos 4 metros y medio por encima del nivel del mar actual, tranquilamente. Y no estaría el humano para explicar el efecto humano para explicar ese cambio climático. Entonces, cuando el nivel del mar aumenta, el mar invade el continente y erosiona.
y cuando el nivel del mar baja, porque se está desarrollando una era glacial y parte del agua se guarda en estado sólido y no vuelve al mar, como que se interrumpe el ciclo geológico, el mar se retira y el continente avanza. ¿Hasta dónde puede avanzar? Bueno, hay toda una gama digamos, de batimetrías que puede ir moviendo, por la cual puede ir moviéndose la línea de costa, y su máxima amplitud en un momento de máximo frío podría llegar hasta donde comienza el talud continental de la plataforma continental submarina argentina. Entonces, uno tiene todas las gamas de posibilidades a medida que se va calentando, enfriando, y que la costa va generando distintas posiciones. La que tenemos actualmente es la que le pertenece al presente interglacial. En algún momento este interglacial estimamos que se va a acabar, va a empezar la próxima era glacial y el mar va a empezar a retroceder. Y bueno, si yo estaría en Mar del Plata y quisiera ir a la playa en un máximo glacial, debería caminar unos 150 kilómetros para llegar a la costa. Mati, en relación a, creo que el último comentario que hiciste acerca de la ceniza volcánica que vimos ahí en Camet Norte, Mariano Lossi nos pregunta, ese manto de ceniza volcánica, si se sabe de qué volcán proviene. No se sabe, y una de las cosas que hay que hacer para seguir estudiando el tema de forma muy específica es hacerle geoquímica a todas las muestras de... Cuando hace erupción un volcán, la ceniza volcánica es como que tiene una firma química, ¿no? Una firma química como si fuera un DNI que lo hace eh, particular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si todas estas cenizas volcánicas provienen del mismo centro de erupción, más allá de que pueden ser del mismo momento del tiempo, o puede haber varios centros de erupción para ese momento del tiempo. Convengamos que el manto de ceniza que se encuentra ahí en Camet Norte es muy importante. Entonces habría que hacer estudios geoquímicos para saber si es la misma erupción volcánica, y después tratar de ver en secuencias de depósitos volcánicos cerca de la pie de la cordillera de los Andes, a ver a qué volcán esa señal geoquímica hace referencia, por una cuestión de los depósitos volcánicos, de los depósitos de ceniza y su cercanía con el volcán. Pero bueno, es un trabajo grande y principalmente es un trabajo de más tipo de corte geológico, ¿no? Ya lo vamos a saber, Mariano, no te preocupes, estamos en eso. Después también acá Romina Petrich también dice, perdón Mati, si ya lo dijiste, esos yacimientos de Camet Norte son los sedimentos de un paleolago. Sí, en realidad es una pequeña laguna, tiene por lo menos la sección visible que nosotros conocemos a partir de los afloramientos que están en la costa, tiene la extensión de la laguna tiene unos 350 metros. Es una laguna pequeña, por momentos ha tenido condiciones anóxicas, y eso se puede ver en los sedimentos del fondo de este yacimiento, y en algunos momentos hay ingreso de agua oxigenada. Si ustedes ven ese material del depósito del fondo, hay como marmolados, y es como que el agua oxigenada va retrabajando el fondo y va introduciendo oxígeno y va oxidando la materia orgánica. Pero lo bueno es que ese retrabajo de corrientes con agua oxigenada no ha sido totalmente completo, y se han preservado niveles de materia orgánica donde se encuentran, ya te digo, todos estos materiales inusuales, como ser cutículas de insectos, restos de gramíneas. Y también se da algo muy especial y que se da en este tipo de ambientes sedimentarios anóxicos, que es la piritización. Muchos de los restos vegetales y algunos restos de, de huesos, de somatofósiles, pueden tener un coating de pirita. La pirita es lo que se llama oro de los tontos, que tendría una génesis muy particular para este yacimiento. Matías, también acá hay dos preguntas relacionadas. Fabio Untacle también pregunta si se podría proteger este yacimiento. Yo creo que estamos hablando del último, el de Camet Norte, sino que Fabio nos corrija, con espigones paralelos para que sea museo. Yo creo que sí, esta última
yacimiento que mencionaste, y que también aprovecho y lo relaciono con una pregunta de Natalia Mastrocello, que pregunta si las costas, acantilados y restingas de esta zona tienen algún tipo de protección legal, dado su valor paleontológico. Todo el patrimonio paleontológico tiene protección legal en base a la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, Ley Nacional 25.743, y que ya se encuentra hace tiempo reglamentada. O sea, todo el patrimonio paleontológico está protegido y alcanzado por esta ley. Lo que pasa es que el mar no entiende de leyes, olvídense. En cuanto a la forma de protección, bueno, a ver, yo no soy muy amante de los espigones, de los murallones, pero evidentemente estamos hablando de un yacimiento paleontológico excepcional, único, no de Santa Clara, no de provincia de Buenos Aires, no de Argentina, sino único en Sudamérica. Y que además nos está mostrando un momento del tiempo que es la transición entre el último máximo glacial y el presente interglacial. Es sumamente importante porque en algún momento la humanidad se va a encontrar con este contexto del cambio de un interglacial a un glacial. Y sería muy importante saber qué este yacimiento nos puede decir al respecto de cómo es la dinámica de ese cambio, ¿sí? Entonces, es importante. Yo entiendo que la paleontología a muchos chicos los atrapa porque son animales grandes, son animales raros, son distintos, etc. Pero la paleontología tiene un valor también que es de predicción. ¿Predicción por qué? Fíjense que nosotros estuvimos hablando de variaciones climáticas ambientales desde la paleontología para los últimos 5 millones de años. Tengan en cuenta que durante esos 5 millones de años se han producido un patrón de cambios. Y ese patrón de cambios uno lo puede ver si analiza grandes segmentos del tiempo. Entonces la paleontología, al igual que la geología, al permitirnos analizar grandes segmentos del tiempo, podemos obtener patrones de variaciones del clima, del ambiente. Y si tenemos un patrón, podemos predecir, en términos generales, hacia dónde va a transformarse el clima y el ambiente a futuro. Entonces, la paleontología da una herramienta para hacer predicciones a futuro de qué puede pasar con los ambientes y los climas si se dan estas ciertas condiciones. Y eso lo podemos ver muy bien en el registro fósil. Entonces, yo considero de que los espigones paralelos son, con respecto al patrimonio paleontológico, son la peor herramienta que puede ocurrir con el patrimonio paleontológico. ¿Qué quiero decir con esto? Matías, repetilo porque justo la palabra clave no se entendió. Bien, yo creo que los espigones paralelos son muy perjudiciales para la preservación del patrimonio paleontológico. ¿Por qué? Porque prácticamente no sepulta la base del acantilado, que serían donde están los estratos más antiguos. Ni hablar cuando ese sepultamiento se da en lugares donde hay estratotipos de secuencias sedimentarias para todo Sudamérica, como por ejemplo Chapadmalal, ¿sí? No vamos a poder ver la base del chapadmalalense de formación Chapadmalal en otro lado que no sea acá en la región costera, y si lo tapan lo vamos a perder para siempre y para todos. En el caso de Camet Norte, los espigones paralelos no serían la mejor opción. Pero eventualmente hay que hacer algún tipo de defensa costera que nos permita resguardar este yacimiento de su principal agente destructivo, que es la erosión costera, la erosión marina. Y que esa erosión marina quizás podemos estar de acuerdo en que ha sido mayor inclusive a partir de las modificaciones antrópicas que se han dado en Santa Clara del Mar. En Santa Clara del Mar se han producido una serie de espigones que han atrapado la arena, y esa arena que atrapa en estos espigones y genera nuevas playas, esa arena que no está llegando a otros lados. Y en este caso es arena que no está llegando a lo que es Camet Norte, y eso ha intensificado el proceso de erosión costera en esa zona. Entonces, bueno, si queremos preservar, algo tenemos que hacer. ¿Qué tipo de defensa? Bueno, las paralelas a los riprap o las paralelas a la costa para mí no serían la mejor opción. Podrían ser espigones perpendiculares a la costa, en todo caso, o una opción que
que no se ha adoptado mucho aquí en la zona es la de producción de arrecifes artificiales, porque de alguna manera para detener la erosión costera tengo que los eventos de mayor erosión son aquellos eventos de mayor energía, sudestadas. Entonces lo que tengo que disipar es la energía de esos fenómenos puntuales. Mira, justo acá estamos enlazando la charla que viene con este comentario, Matías, que la charla de Guillermo y Diego, el arquitecto. No sé, Guille, si querés comentar algo acerca de los arrecifes, de estos últimos arrecifes que está comentando Matías, sobre todo sumando a la pregunta de Cristina Ponce, que dice arrecifes, y pregunta, Guille, si estás ahí. Guido, ¿se lo puede habilitar? Sí, sí, lo habilité. ¿Ahora? Ahí estás. Ahí ¿Hola? va. Ahí estás, Guille. ¿Me repite la pregunta, por favor? Que Mati estaba comentando acerca de la mejor manera de protección costera, y que le comentaba que, bueno, un poco íbamos a charlar la semana que viene, en 15 días, y a propósito de la pregunta de Cristina Ponce, que dice arrecifes, preguntando si querés comentar un poco de los arrecifes sumergibles. Mira, simplemente hablo dos conceptitos que son los que andan dando vuelta en el aire y que es bueno conocer. La primera cuestión es que la mejor defensa de la costa es una buena playa. Eso no cabe duda y en todo el mundo están de acuerdo. O sea, lo que mejor defiende una costa es una playa, que entre la costa y el mar, digamos, entre la formación que exista en la costa, sea un acantilado, una ciudad o lo que sea, haya una buena playa. Ahora, en la zona nuestra lo que tenemos es un grupo de gente que piensa que las playas artificiales, el juntar arena, ¿cómo les podría decir? Se hacen unas muy buenas playas artificiales en Mar del Plata que sirvieron mucho y sirven mucho a la economía de la ciudad, digamos, cargan a las carpas, cargan los balnearios, cargan a los turistas. Después el problema es que hay, digamos, mucha gente piensa que esas playas no son del todo apropiadas para recibir cierto tipo de turismo, ¿no? Bueno, un poco estamos dando puntos de la charla que viene, pero básicamente uno busca playas, uno quiere que la playa sea natural y no perder la vista del horizonte. O sea, hay dos o tres cuestiones que andan dando vuelta que son las de paisaje, ¿no? O sea, un paisaje industrial de piedra partida no parecería lo adecuado para una ciudad turística, y ningún turista, el ABC del turismo de una ciudad turística es captar el ahorro de ciudades digamos, captar los turistas y captar el ahorro de otras ciudades para poder tomarlo, digamos, y capitalizarlo, pero no se supone que venga ningún turista a cierto tipo de playas que se pierda el horizonte, se pierde la balneabilidad y se pierde sobre todo el perfil de fondo. O sea, aparecen fondos abruptos en las playas que antes no estaban. Entonces, lo que se piensa es en un nuevo paradigma de defensa costera que sea la formación de playas más naturales por el simple elevar el fondo del mar. Cuando vino hace unos años un experto internacional que se ocupa de este tipo de cosas, decía, ustedes acá en la Restinga tienen el mejor ejemplo de defensa costera, digamos. Sabemos que enfrente de la Restinga es donde se junta la arena y todo anda bien. Hay arena dando vuelta por el sistema como para tirarla para el lado de la playa y que las playas funcionen un poco mejor. Habría que empezar a innovar en esa cuestión. Hace muchos años que venimos tratando de que las compañías constructoras desarrollen estas tecnologías, de que el Estado compre algún tipo de software o de lo que hay afuera que ya se ha desculado y nosotros podamos aprender un poco de todo eso y desarrollar nosotros mismos nuestras tecnologías de defensa costera propia, ¿no? Para esta zona, según las cuestiones. Entonces, y cambiar el paradigma de poner muros masivos y tan pesados y tan caros
no sabemos si son caros o no, porque las escolleras de piedra partida no vienen con cálculos económicos de cómo benefician al turismo y a la geografía y a los pueblos y a las poblaciones. Lo que sí uno esperaría, levantar un poquito el fondo y que pegue agua contra agua y se pierda la energía un poquito mar adentro, y ya no tener que andar haciendo no tener que andar destrozando tanto el paisaje y Igual, moviendo tanta cantidad de piedras y rompiendo piedras. igual Sí, quiero agregar esto. Un acantilado es un rasgo de erosión y una playa de depositación. Vamos a tener problemas si en un rasgo de erosión queremos insertar un rasgo de depositación, o sea, una playa. Y para hacer esto hay que hacer intervenciones en el ambiente, ¿sí? Pero agrego algo más. No pierdan de vista de que el mar está ingresando en el continente y lo va a seguir haciendo y lo puede hacer hasta 4,5 metros más por encima del nivel actual. Entonces, el mar va a estar cada vez más cerca y va a erosionar cada vez más y se va a llevar más arena, y este es el contexto general. Está bien que los contextos de los que hablo son de mucho tiempo. Estamos hablando de que quizás la reversión al próximo estadio glacial puede darse en los próximos 1.000, 2.000 o 3.000 años, pero se va a dar. Créanme que se va a dar. Entonces, la pregunta es, mientras siga avanzando en el mar, algo vamos a tener que hacer. Las rutas las vamos a tener que proteger. Porque hay que discutir cuál es la mejor estrategia para hacerlo. Pero inclusive sepan de que las estructuras que hagamos hoy van a quedar obsoletas en 100 años. ¿Sí? Y todo eso hay que entenderlo. O sea, me gustaría que se saquen de la cabeza la imagen de que los ambientes o esa foto que nosotros generamos al nacer es única y estática. Las cosas cambian, inclusive cambian en tiempos de vida humano, ¿sí? Y la naturaleza siempre va a buscar el nuevo equilibrio, aunque no nos guste. Entonces, cuando se rompió el equilibrio por las escolleras que se hizo en Santa Clara del Nar, se rompió en Camet Norte. Ahora bien, dicho esto, ¿se acuerdan que yo en un momento les dije, parece que tuviéramos mucha suerte cuando salimos a buscar fósiles, encontramos cosas muy completas, encontramos muchos fósiles? No es casualidad. No es casualidad porque los lugares donde estamos yendo a buscar son lugares donde la playa desapareció porque se hicieron obras de defensa costera en otro sector, como por ejemplo la zona del complejo turístico de Chapalmalá, donde está la Quinta Presidencial. Entonces eso modificó la deriva de arena litoral, y eso hizo que no esté llegando arena a algunos sectores. Bien, nosotros nos estamos beneficiando de esa erosión, de ese aumento de erosión en algunos sectores puntuales, porque esa erosión nos permite ver nuevos fósiles. A ver, no quiero justificar una cosa por otra, estoy dando el cuadro de situación. En este cuadro de situación, el patrimonio paleontológico, lo mejor que le puede pasar no es poner una valla para que no pase nadie, sino es aumentar el volumen de trabajo al máximo posible, cosa de nivelar la tasa de erosión con la tasa de aparición de fósiles y la tasa de recuperación, ¿sí? Eso sería realmente proteger el patrimonio paleontológico. Pero en el caso de Camet Norte, donde tenemos 300 metros de afloramiento repleto de fósiles, con una preservación exquisita, donde se preservan cosas que no se preservan en la mayoría de los yacimientos paleontológicos, hay que protegerlo. Algún tipo de defensa costera hay que hacer. Creo que la más inteligente podría llegar a ser arrecifes artificiales que puedan disipar la energía durante los eventos estos de sudestada, que son los que principalmente generan fenómenos de erosión. Pero bueno, yo respondo por el patrimonio paleontológico, hay otras personas que responden por la protección de la línea costera, y es siempre todo un tema que está sujeto a discusión, en el sentido de que los vecinos que están viviendo cerca del frente del acantilado van a querer que le hagan cualquier tipo de defensa. Los que están más lejos dicen, a mí no me toca, en algún momento cuando yo no esté seguro va a llegar, pero yo no voy a estar.
Hay conflictos de intereses, la temática es sumamente dificultosa por este conflicto de intereses, pero lo que no tenemos que perder de vista es que este yacimiento es único, ¿sí? Después van a estar obviamente la gente que hace surf, que dice, no, yo no quiero que me saquen las olas en este sector por la defensa costera. Bueno, vamos a tener que entender como sociedad que a veces todas las cosas no se pueden y vamos a tener que dar prioridad a algunas cosas antes que otras. Ese es el conflicto de intereses y eso es lo más difícil de resolver en este tipo de situación con respecto al patrimonio paleontológico. Lo que sí quiero decirles además es que este proyecto que propuse para Camet Norte de Museo In Situ implica además obviamente el uso pleno de la Ley de Protección del Patrimonio Paleontológico con la cláusula de expropiación de los terrenos privados, porque son terrenos privados, y con todo lo que eso implica, ¿no? Pero evidentemente es un tema que nos vamos a tener que enfrentar pronto, porque ya están estipuladas para la zona del norte, de las barrancas del norte de Mar del Plata, lo que es el sur inmediato de Santa Clara del Mar y Camet Norte, están planteadas defensas costeras. Lo que no podemos dejar pasar es dar la discusión de cómo queremos de que esas defensas costeras protejan la costa y protejan el patrimonio paleontológico, geológico y natural de la zona. Yo creo que la cosa pasa por todo ceder un poquito. De un poco de la mano de lo que venías comentando, Cristina Ponce dice que tiene 63 años y que ha visto cómo se modificó toda la costa del Paraná, la playa desapareció. Yo me meto mínimamente en esta charla y te pregunto también, Matías, un poco lo que rescataste varias veces a lo largo de tu charla es la excepcionalidad de los hallazgos paleontológicos que hay en la zona, digamos, incluso una riqueza que podría ser clave como para el estudio de Sudamérica, de estos dos periodos que mencionaste, el marplatense y el chapadmalalense. Mi pregunta, y es un poco una pregunta para todos, y sobre todo los que vivimos en Mar del Plata, si vos pensás que dentro de con tu experiencia, ¿no? de lo que sería la marca ciudad de Mar del Plata, aquellas cuestiones que Mar del Plata presenta digamos, como el estigma para seducir a un turismo nacional e internacional, o incluso para conmover a su propia comunidad, si estos temas se han puesto en el tapete en discusión de una manera definitiva o estratégica, dada la excepcionalidad, ¿no?, con la que venís siempre hablando. Hemos tratado de generar distintas propuestas para hacer frente a este patrimonio paleontológico y que se pueda ser apropiado por los marplatenses. Hay muchos proyectos que tenemos en mente y otros que están en camino, y tranquilo, es marca registrada de Mar del Plata y es una marca registrada para todo Sudamérica. No por una decisión inclusive nuestra, sino por la naturaleza propia de los yacimientos paleontológicos que tenemos acá. Imagínense, tenemos estas ciudades subterráneas perdidas con estas paleocuevas por todos lados de la ciudad. Tenemos registro de impactos meteoríticos, tenemos registro de variación de los climas, de los ambientes, tenemos preservación excepcional de restos fósiles, y en esto obviamente se suma Camet Norte, que es excepcional por conservación y concentración. Pero hablando específicamente de Mar del Plata, es algo que seguramente va a tener mucho que ver con o puede tener mucho que ver con el turismo. De hecho, hace un tiempo atrás, me acuerdo, Federico Isla me había invitado a hacer una salida de campo para un
un congreso relacionado a hidrocarburos que se había hecho en Mar del Plata, entonces generalmente en esos congresos se hacen salidas de campo para mostrar el patrimonio geológico, paleontológico de la zona, y decidimos llevarlos a la zona de Playa Santa Isabel. Playa Santa Isabel es la playa que está inmediatamente antes de llegar a la colonia presidencial de Chapadmalal. ¿Sí? Unas playas que están ahí, una playa en Bolsillo que está ahí olvidada. Y es en ese lugar donde ustedes vieron la foto donde estaba Fernando Escalia dentro de la cueva, porque hay muchas cuevas que están vacías. Y llegamos ahí a gente que provenía de España, Alemania, y quedaron encantados con eso. Y hasta es lógico que queden encantados porque este patrimonio de estas cuevas gigantes no se encuentra en otra región que sea Sudamérica, y en particular en Argentina, en Mar del Plata. Entonces, hay condimentos de nuestro patrimonio que lo hacen muy sensibles, muy atractivos para el turismo, tanto nacional, local como internacional. Bueno, ojalá que así sea. Después me quedó una pregunta acá de Carlos Montefusco, ya redondeando la sesión. Dice: Matías, en cierto momento de la charla hablaste de la gran diversidad de especies de criptodontes. La explicación, entendí, puede ser por la diversidad de biotas. ¿Hay otros posibles motivos? No, en realidad la diversidad, yo hablaba en el sentido de que para el chapadmarense, antes de hacer estos hallazgos de gliptodontes más completos, la diversidad estaba como inflada, ¿sí? Una diversidad muy grande, y esa diversidad presuponía era aparente. Con el hallazgo de algunos gliptodontes bastante completos que realizamos en la zona, nos dimos cuenta que en realidad esa diversidad artificial de gliptodontes que había durante el chapadmarense era reflejo de que se habían clasificado distintas especies de gliptodonte a partir de distintas regiones del caparazón de gliptodonte. Una región del caparazón, los caparazones de los gliptodontes, las figuras que tienen la superficie, pueden variar en distintas partes del caparazón. Entonces, cuando uno hallaba una parte, decía que era una especie. Cuando hallaba otra parte, era otra. Entonces, cuando uno encontró el caparazón entero, nos dimos cuenta de que en realidad todas esas especies referían en realidad a solo uno. ¿Se entiende? Y cuando empezamos a analizarlo, entonces, la fauna de gliptodontes del chapadmalarense con la fauna de gliptodonte del ensenadense bonaerense, nos dimos cuenta que ahí ya más o menos la diversidad de gliptodontes era más o menos la misma en términos generales, y que los ambientes los ambientes del Cenozoico superior de Sudamérica más o menos soportaron la misma diversidad de gliptodontes durante todo el tiempo. Pero nos parecía muy exagerado la cantidad de especies que había antes. Y mismo así, nuevas especies, parece que por un lado la achicamos por mayor conocimiento de algunas especies, y por el otro lado realmente porque eran especies nuevas. Pero bueno, es así. Después también Patricia Guardia te pregunta si podés recordar el nombre del título del libro en el que están las especies de mamíferos bonaerenses del Cenozoico. Las especies de mamíferos. Si podés nombrar el título del libro en el que están las especies de mamíferos bonaerenses del Cenozoico. Sí, ya va. Es más, comparto, si todavía puedo compartir la pantalla, comparto la portada del libro. O lo puedes escribir en el chat. El título es algo un poquito más largo. Ya lo encuentro rápido. No te preocupes. Es de editorial Springer. Es The Great American Biotic Interchange, a South American Perspective. Primer autor es Sione, que es mi director de tesis doctoral. Después está como autor Germán Gasparini, Esteban Soiberson, Leopoldo Soiberson y Eduardo Pedrotoni. Bien. A ver si... Mientras tanto... Ahí está compartiendo la pantalla. Sí, ahí está. Ahí está.
Lo pueden, créanme que pongan ese título y lo van a poder descargar digital de muchos lados. Ahí lo paso escrito al chat para que lo tengan. También mencionarles que la charla anterior de Marcelo y la charla de Matías ya en breve van a estar en el YouTube de Negra 40 y en el canal de YouTube de la universidad para que la podamos recordar, repasar y volver a vivir. También aprovecho para comentarles que la próxima sesión que vamos a tener es el jueves 17 de junio a las 19 horas. Vamos a contar, como ya venía comentando, con el arquitecto Guillermo de Diego, con su título La ruralidad playera. Y no sé, cerrando, si Mariano, ¿querés comentar algo? Si hay alguien Hay más. otra, Sí, hay otra pregunta acá que dice que están haciendo un pozo ciego, encontraron, sí. están a 3 cuadras del mar, ahí en San Eduardo del Mar. ¿Qué tienen que hacer? Yo ahora escribo mi WhatsApp en el chat. Simplemente ponete en contacto conmigo a través del WhatsApp y te digo cómo proceder. Bien, pensé que esa pregunta había sido respuesta con el tema de la ley y bueno, que hay que comunicarse con el museo, pero si ahí Matías vos dejás tu WhatsApp, espectacular. Le dejo a Fabio, le contesto rápido. En función de las aguas termales de Bahía, Dolores, General Belgrano, bueno, tengan en cuenta algo. Desde el punto de vista geológico, nosotros en esta zona estamos en lo que se llama un margen tectónico pasivo. Y no hay noticias de ningún hotspot o punto caliente, con lo cual me genera mucha duda de la veracidad de aguas termales. Se planteó en algún momento para Mar del Plata, para la zona del sur de Necochea, ahí aguas verdes, algo así. Eh, Me da más la sensación de alguien calentando agua en unas lindas calderas. Bueno, muy bien. Bueno, Matías, yo creo que vamos redondeando. La verdad que muy, muy interesante la charla. Realmente, bueno, también ahí ya dejaste tu teléfono. Creo que también podemos después compartir tu correo electrónico si alguien se quiere comunicar, si uno quiere ampliar. Para nosotros es importantísima la divulgación de estos temas, como para poder conocer un poco más la ciudad, conocer un poco más su historia, en un sentido amplio. También, bueno, agradecer la atención de todos y todas las que participaron de este encuentro, de este Zoom. La verdad que ha sido apasionante, como el anterior. Estamos haciendo, tratar de unir estas voces a lo largo de estos encuentros, que creo que, bueno, la siguiente sesión con Guillermo y Diego vamos a poder tener una mirada más vinculada al paisaje y a cierta perspectiva económica que hay en esta zona que dimos a llamar Puerta de la Patagonia. Bueno, espero que nadie se haya quedado con ganas de comentar nada. Realmente, bueno, muchísimas gracias a todos. Matías, un abrazo curvo de parte de todos los que estamos acá, seguramente agradecidos como están apareciendo los comentarios en el chat. A disposición con la universidad y con Negra 40. Muchas gracias al museo también por participar de alguna manera a través tuyo. Y bueno, nos vemos en 15 días con la charla de Guille de Diego, que no se la pierdan, realmente es una persona espectacular para conocer, un activista, una persona apasionada por la ciudad, es un sabio que tenemos acá escondido, que bueno, por ahí no tanto para algunos, y que vamos a tener la posibilidad de seguir enlazando los temas que comenzó Marcelo, siguió Matías, y el próximo jueves, no, dentro de 15 días, vamos a tener a Guillermo. Así que bueno, Guido, saludos allá a Rosario para que cerremos la sesión. Les mandamos un enorme abrazo a todos. Gracias, Matías. Gracias a ustedes por la invitación. Espero verlo pronto. Muy Nos bien. vemos. Bueno, buenas noches. Adiós. Hasta luego.